El millonario había perdido a su hijo hace 5 años, hasta que siguió a la limpiadora y lo vio en su mesa. 5 años de silencio no preparan a nadie para volver a casa. Evaristo Fulgencio Cisneros. Bernal cruzó el portón de la Providencia sin avisar a nadie. El coche se detuvo en el camino de grava y él no esperó al chofer. Bajó solo, con una mano en la puerta y los ojos fijos en la fachada de cantera que su bisabuelo había mandado levantar cuando este país todavía olía diferente. 4.200 hectáreas de tierra que habían alimentado a 3 generaciones, ganado fino, cielos abiertos y una casa que desde afuera seguía pareciendo la misma. Desde adentro, él sabía que no lo era. ¡Evaristo! La voz llegó desde el corredor antes de que él terminara de subir los escalones. «Hermano, qué alegría tan grande». Dagoberto Cisneros Bernal, su cuñado, su socio, el hombre que había llevado las riendas de la Providencia mientras Evaristo se hundía en un departamento de la ciudad a intentar recordar para qué servía levantarse por las mañanas, cruzó el corredor con los brazos abiertos y una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. Era el tipo de sonrisa que se practica frente al espejo, que sirve para firmar contratos y cerrar puertas al mismo tiempo. Se abrazaron. Evaristo sintió la palmada en la espalda. Contó hasta 3. «¿Cómo estuvo el camino?», preguntó Dagoberto, sin soltarlo del todo. «Largo». «Claro, claro». Una pausa calculada. «Oye, me da tanto gusto que hayas venido. Tenía tiempo queriendo hablar contigo de algunas cosas. Cosas de la hacienda, ya sabes. Nada urgente, pero hay que poner orden, ¿no?». Evaristo lo miró. No dijo nada. Poner orden. Eso era lo que Dagoberto llamaba a mover papeles que no debían moverse. Adentro, la casa olía a cera y a copal. El mismo olor de siempre, el que Evaristo asociaba a su madre y a los entierros y a los rezos del rosario en octubre. Alguien había fregado el piso de barro esa mañana. Las sillas seguían alineadas como soldados alrededor de la mesa larga del comedor. El retrato de don Abundio Cisneros, el patriarca, el bisabuelo fundador, colgaba en el mismo lugar de siempre, sobre la chimenea, con esa mirada severa que Evaristo nunca supo si admirar o temer. Todo igual, todo completamente distinto. «Siéntate, descansa», dijo Dagoberto señalando el sillón más grande del estudio. «Te mando traer algo de tomar. ¿Agua, café?» «Nada, gracias». «Ándale, hombre, no seas así». La sonrisa otra vez. «Estás en tu casa». «En tu casa». Evaristo repitió eso mentalmente mientras tomaba asiento y miraba el escritorio de cedro que había sido de su padre. Encima había carpetas, varias, con separadores de colores y post-its y ese orden artificial que los abogados usan para que las cosas parezcan más sencillas de lo que son. Dagoberto se sentó frente a él con la comodidad de quien lleva 5 años ocupando ese lugar. «Mira, Evaristo». Un suspiro, controlado. «Sé que no es el mejor momento. Sé que todavía cargas lo de tranquilino. Todos lo cargamos. Era un muchacho». Negó con la cabeza con expresión de dolor que duró exactamente lo que necesitaba durar. «Pero la vida no para, ¿verdad? El rancho sigue, el ganado sigue, y hay decisiones que llevan tiempo en el aire que ya hay que bajar». Evaristo lo miró sin pestañear. «¿Qué tipo de decisiones?». Dagoberto abrió la primera carpeta. La deslizó suavemente sobre el escritorio, como si fuera un favor. Nada complicado. Una reestructura, poner el manejo de los activos bajo una figura más ágil. Tú ya no estás aquí, hermano. No te lo digo como crítica, te lo digo como realidad. La Providencia necesita a alguien que esté, que tome decisiones, que firme cuando hay que firmar. Yo firmo cuando hay que firmar. Claro, claro, y ahí vino envuelta en seda.
Pero tú ya no eres el mismo hombre que conocí, Evaristo, y eso no tiene nada de malo. Perder a un hijo cambia a cualquiera. Lo que digo es que quizás es momento de soltar un poco, dejar que otros lleven el peso. El silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta. Evaristo miró las carpetas, miró el retrato del bisabuelo, miró las manos de Dagoberto, quietas sobre el escritorio, esperando. 5 años atrás, él habría gritado, habría golpeado la mesa, habría dicho exactamente lo que pensaba de ese hombre, y de esa sonrisa y de esa manera de llamar soltar un poco a lo que en realidad era firmar lo que te pongo enfrente. Pero 5 años atrás también tenía un hijo. «Dame tiempo para revisar», dijo Evaristo, y cerró la carpeta. Dagoberto no cambió la expresión, pero algo en su mandíbula se tensó, apenas un segundo, antes de volver a la calma. «Por supuesto, todo el tiempo que necesites». Esa tarde, Evaristo caminó solo por los corredores de la Providencia. Era una hacienda que sus abogados valuaban en 380 millones de pesos. El ganado fino de exportación, los pastos irrigados, los corrales que podían sostener 4.000 cabezas al año. Pero ningún número capturaba lo que era caminar por esos pasillos y reconocer cada grieta en la pared, cada tabla que crujía en el mismo lugar de siempre, cada ventana desde la que se podía ver el Cerro Pelón al fondo, el que los vaqueros llamaban el silencioso porque nunca tenía nubes. Tranquilino había crecido corriendo por esos pasillos. Evaristo se detuvo frente a la habitación que había sido de su hijo. La puerta estaba cerrada. Nadie la había abierto en años. Eso se notaba por el polvo en el marco y por el silencio especial que tienen los cuartos que ya no respiran. Apoyó una mano en la madera. No entró. Fue al día siguiente, muy temprano, cuando la vio por primera vez. Una mujer de unos 30 y tantos años, con uniforme azul y delantal blanco, fregando el corredor de acceso con una cubeta de agua jabonosa. Movía el trapeador con una cadencia mecánica, de quien lleva años haciendo lo mismo y ya ni piensa. Tenía el cabello recogido y los ojos en el piso. Evaristo la observó desde el umbral del comedor. Había algo en sus movimientos, no supo decir qué, algo en la forma en que detenía el trapeador un segundo antes de girar, en cómo inclinaba la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando se esforzaba. Un gesto pequeño, repetido, que Evaristo sintió haber visto antes en algún lugar que no lograba precisar. «Buenos días», dijo él. Ella levantó la vista, sorprendida. «Buenos días, señor». Una pausa breve. «¿Le ofrezco algo?» «No». «¿Llevas mucho tiempo aquí?» 3 años, señor. ¿Cómo te llamas?» «Consuelo». Evaristo asintió. Ella volvió al trapeador. Él siguió mirándola un momento más, sin saber por qué. Y sin saber por qué, tampoco se fue de inmediato. Esa noche Dagoberto puso otro documento sobre la mesa. Esta vez con un abogado presente. Un hombre joven, de corbata apretada, que no miraba a Evaristo a los ojos. «Solo es una firma de conformidad», dijo Dagoberto, «para que los bancos sepan que estás de acuerdo con la administración actual. Nada que cambie tu posición». Evaristo leyó el documento. Lo leyó completo, línea por línea. El abogado joven empezó a moverse en la silla. Cuando terminó, Evaristo levantó la vista. «Este documento me quita el voto en las decisiones de inversión. Es una formalidad, hermano, para agilizar los PROC. No firmo». Silencio. «Evaristo, te dije que no firmo». Lo miró directo. «Y la próxima vez que traigas a alguien más a esta mesa para hablar de lo que es mío, te pido que me avises primero». El abogado recogió los papeles. Dagoberto sostuvo la mirada de Evaristo 3 segundos más de lo necesario. Y entonces sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Tú le habrías aguantado eso?
Entrar a tu propia casa y encontrar a alguien que lleva años acomodando los muebles como si fueran suyos. Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después, si ya esta historia te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Evaristo no dormía bien desde hacía 5 años. Eso no era una novedad. Lo que sí era novedad era despertarse a las 4 de la mañana en el cuarto de visitas de su propia hacienda, porque Dagoberto, con toda la delicadeza del mundo, había acondicionado la habitación principal para uso de oficina durante las largas temporadas en que Evaristo estuvo ausente, y escuchar los sonidos de la providencia despertar sin él. El mugido lejano del ganado, los gallos que nunca se ponían de acuerdo en el horario, el viento que entraba por las rendijas de las ventanas viejas y hacía sonar las aldabas como dedos impacientes golpeando una puerta. Evaristo se sentó en el borde de la cama y miró sus manos. Tenía 52 años. Manos de hacendado, anchas, con venas marcadas, con la piel curtida de décadas de sol, y trabajo, aunque en los últimos 5 no había hecho mucho más que sostener vasos de whisky y carpetas de abogado. Manos de alguien que alguna vez supo exactamente para qué servían y que últimamente dudaba. Pensó en la firma que Dagoberto seguía queriendo. Pensó en las carpetas del escritorio de cedro. Y pensó, como pensaba todas las noches, aunque se prohibiera hacerlo, en Tranquilino. Su hijo tenía 20 años cuando murió, o cuando desapareció, o cuando ocurrió lo que ocurrió en aquella carretera en la sierra, la noche de lluvia, el camión volcado al fondo de la barranca y los rescatistas que después de 2 días de búsqueda salieron del monte con la cabeza baja. No hay posibilidad, señor Cisneros. Lo sentimos mucho. Lo que encontraron fue poco, un fragmento de ropa, un zapato, la cartera con la credencial. Fue suficiente para el acta de defunción. Fue suficiente para el entierro simbólico que Soledad, su esposa, que murió de un infarto 18 meses después, como si el cuerpo simplemente hubiera decidido que ya no tenía caso seguir. Insistió en hacer con cura y todo para tener un lugar a donde ir a llorar. Evaristo nunca creyó del todo. No lo había dicho en voz alta hasta ahora, ni siquiera a sí mismo con esas palabras exactas. Pero era la verdad. Nunca creyó del todo. Había algo en ese accidente que no cerraba, un detalle pequeño y persistente que se quedó en algún rincón de su cabeza, como una astilla que no te duele constantemente, pero que aparece cada vez que giras el brazo en cierta dirección. El seguro de vida de Tranquilino. Dagoberto lo había tramitado. Rápido, muy rápido. Evaristo nunca le dio importancia en ese momento porque estaba destrozado y porque Dagoberto era su cuñado y porque uno no piensa mal de la gente que está ahí cuando más la necesita. Ahora, en la oscuridad del cuarto de visitas, lo pensaba. A las 6 de la mañana bajó a la cocina. Epifania Rosas Verduzco, cocinera de la Providencia desde antes de que Evaristo heredara la hacienda, 68 años, cuerpo de barril, lengua sin frenos, estaba frente a la estufa revolviendo una olla de atole con una cuchara de madera del tamaño de un remo. ¡Ay, señor Evaristo!, soltó sin voltearse, porque Epifania tenía el don sobrenatural de saber quién entraba por el olor. Pensé que no se iba a levantar hasta las 8. Eso le dije al señor Dagoberto anoche. Ese hombre viene de la ciudad, ya se acostumbró a dormir tarde. ¿Qué no? Buenos días, Epifania. ¿Quiere atole o prefiere café? Porque si quiere las 2 cosas le digo que no es hora de andar mezclando. Eso le revuelve el estómago, y luego, ¿quién lo cuida? Se volteó por fin, con la cuchara en alto. Usted está más flaco. ¿Qué le ha estado dando de comer en la ciudad? Puras cajas de cartón. Café está bien. Café y algo de comer, porque flaco así no le voy a dejar salir de mi cocina. Ya estaba sirviendo sin esperar respuesta.
¿Y cómo le fue con el señor Dagoberto anoche? Porque yo oí voces fuertes desde el corredor, y no era el viento, eso sí, se lo garantizo. Evaristo la miró. ¿Tú escuchas todo lo que pasa en esta casa, Epifania? Yo no escucho nada, señor. Puso la taza de café frente a él con una dignidad absoluta. Las paredes escuchan solas. Yo no más estoy cerca de las paredes. Fue después del desayuno, mientras Dagoberto atendía una llamada en el estudio, cuando Evaristo salió a caminar por los límites de la propiedad. La mañana olía a tierra mojada y a estiércol y a ese verde específico de los pastos irrigados que no existe en ninguna otra parte. Los vaqueros lo saludaban con el sombrero desde lejos. Ninguno se acercaba. 5 años de ausencia construyen una distancia que no se rompe con buenos días. Llegó al borde del potrero norte, donde la propiedad terminaba en una cerca de alambre de púas y comenzaba el camino de terracería que bajaba hacia el pueblo. Ahí, a unos 200 metros del límite, había una casa pequeña de piedra que Evaristo recordaba haber visto siempre, pero en la que nunca había entrado. La casa del personal, o lo que quedaba de ella. Alguien la había habitado hace tiempo y al parecer seguía habitada. Había ropa tendida en un alambre entre 2 árboles, una maceta con flores naranjas junto a la puerta y una columna de humo delgado saliendo de la chimenea chica del lado izquierdo. Evaristo se detuvo, y fue entonces cuando vio salir a Consuelo. La limpiadora cargaba una cubeta y un morral de tela. Llevaba ropa diferente a la del uniforme, pantalón oscuro, blusa sencilla, y caminaba con la cabeza baja, como siempre, con esa cadencia que Evaristo ya había notado el día anterior. Iba en dirección a la hacienda, por el camino de tierra, sin ver hacia los lados. No lo vio a él. Evaristo la observó caminar hasta que dobló por el sendero y desapareció entre los pirules. Algo lo retuvo ahí. No el movimiento de ella, sino algo detrás de ella. En la ventana pequeña de la casa de piedra, sucia de polvo, con una cortina de tela descolorida a la mitad, había una sombra, una figura, alguien adentro que se movía despacio, que levantaba algo de una mesa, que se pasaba una mano por el pelo con ese gesto particular de quien acaba de levantarse y todavía no está del todo despierto. Evaristo parpadeó. El sol de la mañana le pegó de frente. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba en la ventana. De regreso en la hacienda, Dagoberto lo estaba esperando en el corredor con cara de ejecutivo y carpeta nueva. «Evaristo, ya que estás aquí, ¿podemos hablar de los lotes de la sierra?» «¿Qué lotes?» «Los que están en disputa desde el año pasado. Hay un amparo, hay una oferta de compra, hay plazos». Abrió la carpeta. «Si no tomamos una decisión esta semana, el juzgado va a resolver sin nosotros, y eso nos va a costar entre 15 y 20 millones solo en pérdida de plusvalía». Evaristo tomó la carpeta. La revisó despacio. Los lotes de la sierra. 120 hectáreas adicionales que habían estado en disputa con un ejido vecino desde hacía años. Su padre los había peleado. Él los había heredado junto con el litigio. ¿Quién hace la oferta de compra? Un fondo de inversión. Están dispuestos a pagar precio justo. ¿Precio justo según quién? Una pausa. Según los peritos que contratamos. ¿Qué contrataste tú? No era una pregunta. Dagoberto sostuvo la mirada. La sonrisa, esta vez, no apareció. «Evaristo, llevamos 5 años cargando esto solos. Yo he hecho lo que se podía hacer. Pero hay límites, hermano. Hay momentos en que hay que ser prácticos». «Prácticos». Evaristo devolvió la carpeta. «Dime el nombre del fondo». «¿Qué importa el nombre?» «Todo importa. El nombre, los socios, quién los representa. Dame el nombre». Dagoberto lo dijo. Un nombre genérico, de esos que no dicen nada. Evaristo lo repitió mentalmente 3 veces para no olvidarlo. Y esa tarde, desde el teléfono de su cuarto, llamó a su propio abogado, no al de la hacienda, al suyo. «Quiero que investigues una empresa», dijo.
Y quiero que me digas si hay algún Cisneros detrás. Esa noche no pudo dormir, no por Dagoberto, no por los lotes, ni por las carpetas, ni por los abogados. Fue por la figura en la ventana, esa sombra detrás del vidrio polvoriento, moviéndose con la lentitud de un cuerpo joven que todavía no termina de despertar. La mano pasándose por el pelo. El gesto, ese gesto específico que Evaristo había visto 1000 veces en su vida, porque tranquilino, desde chico, se pasaba la mano por el pelo exactamente así, con la palma abierta, de adelante hacia atrás, 3 veces seguidas. Siempre 3. Evaristo se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad, contó sus respiraciones, llegó hasta 20 y se detuvo. No, se dijo, no puedes empezar a ver lo que quieres ver, ya hiciste eso antes. Ya sabes cómo termina, pero la mano en el pelo, 3 veces, de adelante hacia atrás. El sueño no llegó esa noche. Espera, porque lo que viene ahora no te lo vas a creer. Evaristo lleva 5 años convenciéndose de que su hijo está muerto, y algo en esa ventana acaba de romper esa certeza en 2. No lo planeó. Eso era lo que Evaristo se repetiría después, en los días que siguieron, cuando intentara ordenar lo que había pasado y ponerlo en algún cajón de su cabeza que tuviera nombre. No lo planeó. Se levantó antes del amanecer, se puso las botas, salió por la puerta de atrás de la hacienda sin decirle nada a nadie y echó a caminar hacia el límite norte de la propiedad como si sus pies supieran a dónde iban, aunque su cabeza todavía estuviera negociando. La mañana estaba fría. El cielo tenía ese color entre morado y gris que aparece justo antes de que el sol se decida a salir, cuando todavía hay estrellas en un extremo y ya hay luz en el otro. Los pastos estaban húmedos. Evaristo caminó por el borde del potrero, bordeó la cerca de alambre, bajó por el sendero de tierra y se detuvo a unos 100 metros de la casa de piedra. No más cerca. 100 metros era suficiente para ver. No era suficiente para ser visto. No con esa luz todavía indecisa. Se quedó ahí, de pie entre 2 pirules, con las manos en las bolsas del pantalón y el corazón haciendo algo que no había hecho en 5 años, apurarse. La puerta de la casa se abrió a las 6:15. Primero salió Consuelo. Uniforme azul, morral de tela, cubeta. La misma cadencia de siempre. La cabeza ligeramente inclinada, los pasos rápidos y seguros de quien lleva años midiendo las distancias de su propio mundo sin necesidad de mirar. Evaristo no respiró. Esperó. Y entonces, 3 minutos después, salió él. Un muchacho de unos 25 años, pantalón de trabajo, camisa de cuadros, botas con lodo seco, alto, delgado pero con la complexión de quien hace trabajo físico, pelo negro corto, ligeramente alborotado, como si lo hubiera peinado con la mano nada más. Salió cerrando la puerta con cuidado, se detuvo en el umbral y miró el cielo un momento, con los ojos entrecerrados, midiendo el día. Y entonces se pasó la mano por el pelo, de adelante hacia atrás, 3 veces. Evaristo sintió que el suelo se movía, que sus rodillas hacían algo que no debían hacer, que el aire se le atascaba en algún lugar entre la garganta y los pulmones y no encontraba la salida. Se aferró al tronco del pirul. El muchacho bajó los escalones, recogió algo del suelo, una herramienta, una mochila, algo, y echó a caminar en dirección contraria, alejándose por el camino de terracería hacia el lado del pueblo. Evaristo lo vio hasta que desapareció. No salió de entre los pirules. No corrió detrás de él. No hizo nada de lo que una parte de él, la parte que llevaba 5 años ahogada y silenciosa, quería hacer a gritos. Se quedó quieto. Contó sus respiraciones. Esperó a que el sol terminara de salir, y cuando la luz fue suficiente para ver con claridad, y la claridad fue suficiente para pensar, dio la vuelta y regresó a la hacienda. Epifania estaba en la cocina cuando entró.
Ay, señor Evaristo, ¿ya anduvo caminando tan temprano? Con el frío que hace. Ni siquiera levantó la vista de la sartén. Si sigue así, le va a dar una pulmonía y luego ¿quién lo va a cuidar? El señor Dagoberto soltó un resoplido que valía por 3 opiniones. Ese hombre no cuida ni sus propias plantas. Se le murieron 2 cactus el año pasado. ¿Cómo se muere un cactus? Yo todavía no lo entiendo. Evaristo se sentó en la banca de madera junto a la ventana. Epifania, la muchacha que limpia los corredores. Consuelo. ¿Qué tiene? ¿Hace cuánto vive en la casa del norte? Epifania dejó de revolver. Solo un segundo. Luego siguió. Desde que llegó, pues, 3 años, ¿no? El señor Dagoberto la contrató. Dijo que necesitaban ayuda extra para la limpieza del casco. Una pausa. Es buena muchacha, trabajadora. No habla de más. ¿Vive sola? Silencio más largo esta vez. Vive con un sobrino, dijo Epifania, con un cuidado inusual en la voz, como quien mide cada palabra antes de soltarla, lo cual en Epifania era un fenómeno casi sobrenatural. Muchacho joven, tranquilo, no da problemas. Evaristo miró la ventana. ¿Cómo se llama? El sobrino. Epifania puso un plato frente a él sin que él lo pidiera. Trino, le dicen. El plato se quedó ahí, intacto. Evaristo no lo tocó. Trino, diminutivo de tranquilino. Esa mañana entró al estudio y buscó entre los cajones del escritorio de cedro hasta que encontró lo que buscaba. El expediente del accidente. Dagoberto lo había archivado ahí, en una carpeta gris sin etiqueta, como quien guarda algo que ya no tiene caso revisar. Evaristo lo abrió sobre la mesa y lo leyó completo por primera vez. No el resumen que le habían dado aquella noche. No las palabras de los rescatistas, ni las del médico legista, ni las del agente del Ministerio Público que había llegado al lugar con cara de quien ya sabe lo que va a encontrar. El expediente completo, con los anexos y los reportes fotográficos y los testimonios y los documentos que Dagoberto había firmado como representante de la familia, porque Evaristo, en ese momento, no estaba en condiciones de firmar nada. Tardó 2 horas. Cuando terminó, cerró la carpeta y se quedó mirando el retrato del bisabuelo don Abundio. Había 3 cosas que no cerraban. Primera, el testigo que reportó haber visto el accidente. Un hombre identificado como Próspero Villanueva, jornalero, nunca fue localizado para una segunda declaración. El expediente decía, no fue posible dar con el paradero del testigo. Segunda, el fragmento de ropa que encontraron y que identificaron como de Tranquilino era de una chamarra que, según el registro de la familia, el muchacho no llevaba puesta esa noche. Dagoberto había declarado que sí. Los registros de la casa decían otra cosa. Tercera, el informe de búsqueda decía que el área fue revisada en un radio de 500 metros alrededor del vehículo. Pero la barranca tenía más de 800 metros de largo, y el informe no especificaba si el extremo sur había sido cubierto. 3 cosas pequeñas, 3 astillas. Evaristo las escribió en una hoja en blanco con letra clara y dobló el papel en 4. Luego llamó otra vez a su abogado. «Necesito a alguien que sepa buscar personas», dijo. «Alguien discreto, y necesito que encuentres a un hombre que se llama Próspero Villanueva, jornalero. La última dirección conocida es de hace 5 años, en la sierra de aquí». Por la tarde, Consuelo estaba fregando las ventanas del corredor sur cuando Evaristo pasó por ahí. Ella se hizo a un lado para dejarlo pasar. «No te muevas», dijo él. «Sigue». Ella obedeció, aunque algo en su postura cambió. Se puso más recta. Las manos apretaron ligeramente el trapo. Evaristo se detuvo a su lado, mirando hacia el patio. «¿De dónde es tu sobrino?», preguntó sin voltearse a verla. Una pausa. «De por aquí, señor». «¿Estudió?» «Algo, lo que se pudo». «¿Trabaja?» «Donde hay trabajo».
Evaristo asintió despacio. ¿Sabe ordeñar? Consuelo lo miró de reojo, con una expresión que no era exactamente desconfianza, pero tampoco era calma. Sí, señor, dile que venga mañana a los corrales. Necesito un ayudante temporal. El que tenía se fue al norte. Consuelo no respondió de inmediato, y en ese silencio Evaristo sintió algo que no esperaba. Ella tenía miedo. No el miedo de una empleada a su patrón, otro tipo de miedo, más viejo, más profundo, el miedo de alguien que lleva años cargando algo que no quiere que nadie encuentre. Mañana a las 7, dijo Evaristo, y siguió caminando. Esa noche, desde la ventana de su cuarto, vio la luz encendida en la casa de piedra, una sola ventana iluminada en la oscuridad del campo. Ahí adentro, alguien que se llamaba Trino, diminutivo de Tranquilino, nombre que Soledad había elegido porque le gustaba cómo sonaba, nombre que Evaristo había dicho en voz alta miles de veces y que llevaba 5 años sin pronunciar. Estaba haciendo lo que hacen los jóvenes por la noche, comiendo quizás, leyendo, viendo el techo, sin saber. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Le dirías algo esa misma noche? ¿O esperarías a estar seguro? Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después, si ya esta historia te tiene con el corazón en la garganta, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Trino llegó a las 6:50, 10 minutos antes de lo que Evaristo había pedido, lo cual ya decía algo. Llegó con botas limpias a pesar del camino de tierra, con la camisa bien fajada, y se paró en la entrada de los corrales sin entrar, esperando, como quien sabe que los espacios ajenos se piden antes de ocuparse. Evaristo lo vio llegar desde el otro lado del corral. El corazón le hizo lo de siempre, ese apurarse extraño, ese calor repentino detrás del esternón que llevaba 3 días apareciendo cada vez que el muchacho estaba cerca. Lo contuvo. Se limpió las manos en el pantalón y cruzó el corral despacio, sin prisa, como si esto fuera lo más normal del mundo. «Trino», dijo cuando estuvo a 2 metros de él. «Servidor». El muchacho lo miró directo, sin bajar la vista. Eso también decía algo. «¿Sabes separar becerros?» «Sí, señor». «¿Has trabajado con ganado fino?» «He trabajado con lo que hay». Evaristo lo estudió. De cerca era más claro lo que de lejos solo se intuía. La forma de la mandíbula, el arco de las cejas, algo en la manera en que sostenía el cuerpo, ligeramente hacia adelante, como listo para moverse. Rasgos que Evaristo había visto toda su vida. Rasgos que había creído enterrar. «Bien», dijo, «empieza por acá». Trabajaron juntos toda la mañana. No era algo que Evaristo acostumbrara a hacer. Él era el patrón. Él daba instrucciones. Había vaqueros para el trabajo de los corrales. Pero ese día mandó a los vaqueros al potrero sur con el capataz y se quedó solo con Trino en los corrales del casco, haciendo el trabajo de a 2 que normalmente hacían 4. No era para observarlo más de cerca. Sí era para observarlo más de cerca. Trino trabajaba bien, sin aspavientos, sin quejas, sin esa necesidad de demostrar que algunos jóvenes tienen cuando están frente a alguien mayor y quieren quedar bien. Solo hacía lo que había que hacer, al ritmo que había que hacerlo, y cuando no sabía algo lo decía sin pena. «¿Cómo se llama este?», preguntó, señalando un toro joven de pelaje oscuro. «Ese no tiene nombre todavía. Llegó hace 3 semanas. ¿Puedo ponerle uno?» Evaristo lo miró. «¿Cómo le pondrías?» Trino lo estudió un momento, con la cabeza ligeramente inclinada. «Norberto», dijo. Evaristo sintió algo moverse en su pecho. Su padre se había llamado Norberto. «¿Por qué Norberto?» «No sé». El muchacho se encogió de hombros. «Se ve como un Norberto». Evaristo no respondió. Miró al toro, miró a Trino.
Norberto es, dijo. Al mediodía, Epifania les mandó comida a los corrales con una de las muchachas del servicio. Comieron sentados en la barda de madera del corral mayor, con los platos sobre las rodillas y el sol ya arriba, y el olor del ganado mezclado con el del guisado de chile que Epifania hacía los martes, porque sí, porque así era su calendario y nadie la había convencido de cambiarlo en 40 años. Trino comió con ganas, pero sin glotonería, esa diferencia que también se nota. ¿Llevas mucho tiempo aquí con tu tía?, preguntó Evaristo sin mirarlo. 3 años. ¿Y antes? Una pausa breve. Por acá y por allá. Limpió el plato con una tortilla. Mi tía me consiguió el lugar. Dijo que aquí había trabajo y tranquilidad. Las dos cosas me servían. ¿De dónde eres originalmente? Del norte. Otra pausa. Esta un poco más larga. De por allá de Sonora, dice mi tía. No, soy de Sonora, dice mi tía. Evaristo lo registró sin reaccionar. ¿Y tus papás? Trino miró hacia el campo abierto. La expresión no cambió exactamente, pero algo detrás de ella sí. No los conocí, dijo. Me crió mi tía desde chico. El sol pegó de lleno en ese momento, y Evaristo tuvo excusa para entrecerrar los ojos y no tener que controlar ninguna otra parte de su cara. Desde chico, criado por Consuelo. Sin papás conocidos. Del norte, dice mi tía. Cada pieza que aparecía encajaba en un lugar que Evaristo todavía se prohibía nombrar. Por la tarde vino lo que Evaristo no esperaba. Estaban cerrando los corrales cuando uno de los becerros más jóvenes metió la pata en un hoyo del terreno y cayó de lado. No era grave, pero el animal se asustó y empezó a patear y a sacudir, y antes de que Evaristo pudiera reaccionar, Trino ya estaba adentro. No gritó, no llamó, solo entró. Se puso en cuclillas junto al becerro, le habló en voz baja con palabras que Evaristo no alcanzó a oír, y puso las manos, con una suavidad que contrastaba completamente con el tamaño del animal, en el costado del becerro hasta que la respiración del animal se acompasó, hasta que las patas dejaron de sacudir, hasta que el becerro se quedó quieto lo suficiente para que Trino lo ayudara a ponerse de pie sin jalar, sin forzar, solo guiando. El becerro se paró, sacudió la cabeza, se alejó como si nada. Trino se limpió el polvo de las rodillas y salió del corral. Evaristo no dijo nada por un momento. ¿Dónde aprendiste eso? Trino se encogió de hombros. No aprendí, siempre supe que así era, Norberto Cisneros, el padre de Evaristo, el abuelo de Tranquilino, el hombre del retrato en la chimenea, había dicho eso exactamente cuando alguien le preguntó cómo sabía tratar el ganado. Palabra por palabra, como si la frase fuera hereditaria. Evaristo tuvo que darse la vuelta, se quedó mirando el potrero, el cerro al fondo. El silencioso, contó hasta 10. Cuando se volvió, Trino lo estaba mirando con una expresión que no era curiosidad exactamente. Era algo más cuidadoso, como quien nota que algo pasa pero no sabe si tiene derecho a preguntar. «¿Mañana vuelvo?», dijo el muchacho. «Mañana vuelves», dijo Evaristo. Esa noche, Dagoberto tocó la puerta del cuarto de Evaristo. Evaristo abrió. Su cuñado estaba vestido para cenar, con ese arreglo cuidadoso de siempre, el pelo hacia atrás, la camisa sin una arruga. «Oye, hermano», la sonrisa de costumbre. «Me dijeron que anduviste trabajando en los corrales con el sobrino de la limpiadora». «¿Y?» Nada, solo me parece curioso». Un tono casual que no era casual. «¿Para qué lo contrataste?» «Necesitaba un ayudante. Ya te dije». «Sí, pero...» Dagoberto dudó. Solo un segundo. «Ese muchacho no es de aquí, Evaristo. No lo conoces. Hay personas de confianza en la hacienda que podrían...» «¿Lo conoces tú?» Una pausa. «Lo he visto por ahí». «¿Y?» «Nada. Solo que hay que tener cuidado con quien se mete a las instalaciones».
Tú sabes, la gente ve cosas, habla. Evaristo lo miró un momento largo. «Buenas noches, Dagoberto», y cerró la puerta. Se quedó de pie en el cuarto oscuro, con la espalda contra la puerta, escuchando los pasos de Dagoberto alejarse por el corredor. ¿Por qué le importaba ese muchacho? ¿Por qué Dagoberto, que nunca había mostrado el menor interés en el personal de la hacienda, en los jornaleros, en los ayudantes temporales, había venido específicamente a preguntar por Trino? Evaristo se sentó en el borde de la cama. Pensó en Consuelo, en el miedo viejo que había visto en sus ojos cuando él le pidió que mandara al muchacho a los corrales. Pensó en Dagoberto, en la velocidad con que había tramitado el seguro de vida hace 5 años. Pensó en el expediente gris, en Próspero Villanueva, el testigo que nunca aparecieron, y pensó en Trino, que ponía las manos sobre un becerro asustado con la misma suavidad que el abuelo Norberto, que nombraba a los animales sin saber por qué, que decía «dice mi tía» en lugar de «soy de Sonora», como si en algún lugar de su cabeza hubiera una puerta que no terminaba de cerrar. Al día siguiente llegó el mensaje de su abogado. 4 palabras. «Encontramos a Próspero Villanueva». ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que Dagoberto sabe más de lo que dice, y acaba de darse cuenta de que Evaristo también está empezando a saber. Próspero Villanueva tenía 61 años y vivía en un cuarto de azotea en Guadalajara. Eso fue lo que el investigador le reportó a Evaristo en una llamada de 12 minutos, con voz de quien ha hecho este trabajo suficientes veces como para saber cuándo una historia va a ponerse fea. El hombre llevaba 5 años fuera del estado. Había salido de la sierra semanas después del accidente, sin avisar a nadie, sin dejar dirección. Trabajaba en lo que salía, no tenía familia cercana, no tenía deudas visibles, pero sí tenía algo que el investigador describió como un miedo muy asentado, el tipo de miedo que no es nerviosismo sino costumbre, como quien lleva años aprendiendo a no llamar la atención. ¿Habló contigo?, preguntó Evaristo. Habló lo justo. Dijo que no sabía nada de ningún accidente, que debíamos estar confundiéndolo con otra persona. ¿Y tú qué crees? Una pausa. Creo que sabe exactamente de qué accidente hablamos. Y creo que alguien le pagó para que no hablara, o le advirtió que no hablara. Con ese tipo de personas, la diferencia entre las dos cosas es poca. Evaristo colgó y se quedó mirando el teléfono sobre el escritorio de cedro. 5 años. Alguien había comprado el silencio de un testigo y lo había mantenido comprado durante 5 años. Eso no era un impulso, eso era un plan. Esa misma tarde, los abogados de Dagoberto aparecieron en la hacienda sin cita. Eran 2. Trajes grises, maletines, la puntualidad artificial de quien llega cuando más inconveniencia. Dagoberto los recibió en el estudio como si fuera su casa, porque para efectos prácticos lo era, y mandó llamar a Evaristo con un recado que decía: «Asunto urgente, te espero a las 4». Evaristo llegó a las 4:10, solo para dejar claro que el horario lo ponía él. Sobre el escritorio había documentos nuevos, más carpetas, esta vez con el sello del juzgado. «Siéntate, por favor», dijo Dagoberto. Evaristo no se sentó. El juzgado emitió una resolución provisional sobre los lotes de la sierra. Empezó el abogado mayor, con esa voz de locutor de noticias que los abogados practican. En ausencia de instrucciones claras por parte del propietario registrado, el tribunal ha designado una administración cautelar temporal para los activos en disputa. Eso incluye de manera preventiva ciertas decisiones sobre la providencia en su conjunto. Evaristo los miró uno por uno. ¿Qué significa administración cautelar temporal? Significa que hasta que el litigio se resuelva,
Las decisiones de inversión y venta requieren la firma conjunta de usted y del representante designado por el juzgado. ¿Y quién es el representante designado? Silencio de medio segundo. Su cuñado, el señor Dagoberto Cisneros, en calidad de socio administrador, con trayectoria probada en el manejo del patrimonio familiar. El cuarto se quedó en silencio. Evaristo miró a Dagoberto. Dagoberto sostuvo la mirada con esa calma de quien ya ensayó esta escena. «Hermano», dijo, con la voz más suave que Evaristo le había escuchado, «nadie te está quitando nada. Es una formalidad legal para proteger los activos mientras se resuelve lo de la sierra. Cuando el juicio cierre, todo vuelve a la normalidad». «¿Cuánto tiempo tarda en cerrar?» «El proceso puede durar entre 18 meses y 3 años», respondió el abogado mayor, sin cambiar el tono. «Dependiendo de las apelaciones, 3 años. 3 años en los que Dagoberto tendría firma conjunta sobre una hacienda valuada en 380 millones de pesos». Evaristo miró los documentos. No los tocó. «Voy a necesitar a mi propio abogado para revisar esto». «Por supuesto», dijo Dagoberto, «todo el tiempo que necesites». La misma frase de siempre, el mismo tono. Pero esta vez había algo debajo que antes no estaba: urgencia. Como quien sabe que el tiempo que le queda para maniobrar se está achicando. Esa noche Evaristo no fue a cenar. Se quedó en el cuarto. Llamó a su abogado, le leyó los documentos por teléfono y escuchó durante 20 minutos. Cuando colgó, sabía 3 cosas. Primero, que la resolución judicial era real, pero había sido solicitada por la parte de Dagoberto con argumentos cuestionables. Segundo, que impugnarla era posible, pero llevaría tiempo. Tercero, que mientras el proceso corría, Dagoberto tenía margen para mover cosas. «Hay que frenar esto antes de que llegue a los bancos», había dicho su abogado. Evaristo estuvo de acuerdo, pero eso no era lo que más le preocupaba esa noche. Lo que más le preocupaba era Consuelo. La encontró al día siguiente temprano, fregando el corredor de la entrada. Esperó a que no hubiera nadie cerca. Luego se acercó despacio y se detuvo a su lado, mirando hacia el patio, igual que la primera vez que le había hablado. «Consuelo». Ella se tensó, apenas, pero se tensó. «Señor, ¿cuánto tiempo llevas cuidando a Trino?» Pausa larga. El trapeador se detuvo. «Desde chico, señor. Es mi sobrino». «¿De qué hermano?» Silencio. «De un hermano que ya no está». Evaristo asintió despacio. «¿Alguien más sabe que viven aquí? ¿Alguien de fuera de la hacienda?» Ella lo miró por primera vez directamente. En sus ojos había algo que no era miedo exactamente, sino la antesala del miedo. La conciencia de que algo está a punto de cambiar y que ya no hay manera de detenerlo. «¿Por qué me pregunta eso, señor?» «Porque creo que hay personas que no querrían que Trino estuviera aquí, y creo que usted lo sabe». El silencio que siguió duró lo suficiente para confirmar todo. Consuelo volvió al trapeador, pero sus manos ya no tenían la cadencia de antes. Temblaban solo un poco, con ese temblor pequeño que no es frío. «Esta noche no deje a Trino solo», dijo Evaristo, y se alejó por el corredor. No llegó a ser esa noche. Fue esa misma tarde. Evaristo estaba en los corrales cuando el capataz vino a avisarle que el señor Dagoberto quería hablar con él en el estudio, urgente. Evaristo fue, y cuando llegó al estudio, el cuarto estaba vacío. Esperó 5 minutos, luego volvió por el corredor sur y vio desde la ventana que daba al camino de tierra una camioneta oscura estacionada frente a la casa de piedra. 2 hombres afuera, Consuelo en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho, hablando con ellos. Trino no estaba visible. Evaristo salió por la puerta lateral. Cruzó el patio. Bajó por el sendero a paso rápido, sin correr todavía, midiendo. Cuando llegó,
Uno de los hombres le estaba diciendo a Consuelo que el señor Dagoberto necesitaba el cuarto para uso del personal nuevo y que tendrían que recoger sus cosas antes del viernes. Consuelo los miraba sin hablar, con esa quietud de quien ha aprendido que gritar no sirve. «¿Quién los mandó?», dijo Evaristo desde atrás. Los dos hombres se voltearon. «El señor Dag. El señor Dagoberto no tiene autoridad para reubicar al personal sin mi aprobación». Lo dijo sin levantar la voz, que era peor. «Esto es mi propiedad, y esta mujer trabaja para mí». ¿Quedó claro? Los hombres se miraron entre ellos. «Señor, nosotros solo…» Les pregunté si quedó claro. Pausa. «Sí, señor». «Bien. Regresen a donde vinieron y díganle al señor Dagoberto que si tiene algo que decirme, que me lo diga a mí». La camioneta se fue. Evaristo se quedó parado en el camino de tierra hasta que el ruido del motor desapareció. Luego se volvió hacia Consuelo. Ella lo miraba con una expresión que él no supo descifrar de inmediato. No era alivio exactamente. Era algo más complicado. Algo entre el agradecimiento y el terror de quien acaba de darse cuenta de que el secreto que cargó sola durante 5 años está a punto de dejar de ser solo suyo. «¿Dónde está Trino?», preguntó Evaristo. «Fue al pueblo. Regresa al anochecer». «Cuando regrese, dígale que mañana no venga a los corrales». Una pausa. «Dígale que venga a la casa grande, que pregunte por mí». Consuelo abrió la boca, la cerró. «Señor Cisneros», dijo con una voz que era casi un susurro, «¿usted sabe algo?». Evaristo la miró un momento largo. «Todavía no», dijo, «pero voy a saber», y se fue de regreso a la hacienda, con el sol ya bajo y la sombra del silencioso extendiéndose sobre el campo como una mano abierta. Esa noche, Dagoberto no apareció a cenar. Por primera vez en 5 días, la mesa grande del comedor estuvo en silencio. Epifania sirvió de todos modos, puso los platos en su lugar, y antes de retirarse a la cocina, se detuvo junto a la silla de Evaristo y dijo, en voz baja, como si hablara con la pared: «Ese hombre habló por teléfono 2 horas esta tarde. Yo no escuché nada. Pero la señal aquí es mala y tuvo que salir al corredor». Evaristo levantó la vista. «Gracias, Epifania». «Yo no dije nada, señor». Y se fue a su cocina con la dignidad intacta. «Espera, Dagoberto acaba de llamar a alguien, y Trino todavía no sabe nada». Esto se está cerrando más rápido de lo que Evaristo calculó. Trino no regresó esa noche. Consuelo esperó hasta las 10, hasta las 11, con la puerta entreabierta y la luz encendida. A las 11:15 mandó un mensaje al teléfono del muchacho, sin respuesta. A las 11:30 otro, nada. A las 12:15 fue a tocar la puerta de la casa grande. Evaristo ya estaba despierto. Llevaba horas sin dormir, sentado junto a la ventana, mirando el camino de tierra como si pudiera ver en la oscuridad. Cuando Consuelo golpeó, abrió antes de que ella terminara de tocar. La vio en el umbral, con un rebozo sobre los hombros y los ojos de quien ha estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. «No llegó», dijo ella. Evaristo no dijo nada. Tomó el teléfono. Llamó a su abogado, le dio el nombre completo de Trino, el apellido que Consuelo le había dado semanas atrás, sin saber que Evaristo lo iba a necesitar así, y le pidió que llamara a sus contactos en el municipio para saber si había habido algún incidente en el pueblo esa noche. Luego llamó al capataz. Luego llamó a 2 vaqueros de confianza. En 20 minutos había 3 hombres recorriendo el camino al pueblo con linternas. Consuelo se quedó parada en la entrada de la casa, grande, sin entrar, con el rebozo apretado entre las manos. «Pase», dijo Evaristo. «No quisiera molestar». «No molesta. Pase». La sentó en el comedor. Le puso una taza de algo caliente frente a ella. «No café»,
Era tarde. Algo de manzanilla que Epifania dejaba siempre preparado en la estufa, porque los nervios no respetan horario, decía, y en eso tenía razón absoluta. Consuelo envolvió la taza con ambas manos, no habló de inmediato. Evaristo tampoco la apuró, esperó, y fue entonces cuando ella habló, despacio al principio, con esa voz de quien lleva años practicando no decir ciertas cosas y tiene que desaprender eso en tiempo real. Dijo que Trino había llegado a ella cuando tenía 3 meses, que alguien se lo había dejado. Un hombre que ella no conocía, que llegó a la puerta de su casa en Sonora una noche de lluvia con el bebé envuelto en una cobija y un sobre con dinero y una instrucción. Cuídalo. No preguntes de dónde viene. Si alguien pregunta, es tu sobrino. Y que si ella hablaba, si alguna vez decía algo a alguien, las consecuencias serían para ella y para el niño. Evaristo escuchó sin moverse. ¿Viste la cara del hombre?, preguntó. Sí. Una pausa. No lo conocía entonces. Lo reconocí años después, cuando vine a trabajar aquí. Levantó los ojos hacia él. Era uno de los empleados del señor Dagoberto. El silencio que siguió pesó toneladas. Evaristo se levantó. Fue al estudio. Regresó con el expediente gris del accidente y lo puso sobre la mesa frente a Consuelo. «¿Usted sabe qué es esto?» Ella lo miró. Sus ojos recorrieron la portada, las hojas del borde. «No», dijo, pero algo en su cara decía que sí sabía que había un accidente y que ese accidente era la razón por la que Trino había llegado a su puerta. Fueron los vaqueros los que encontraron a Trino. Estaba en el camino de terracería, a 2 kilómetros del pueblo, con el tobillo torcido y un raspón en el brazo de haber caído de la motocicleta cuando una camioneta lo había cerrado en la oscuridad y lo había forzado a orillarse. La camioneta no se había detenido. Trino llegó a la hacienda cargado por 2 vaqueros, con el orgullo intacto y el tobillo en otro estado. «Estoy bien», dijo antes de que alguien preguntara. «No está bien», dijo uno de los vaqueros. «Tiene el tobillo así de hinchado. He tenido peores». Epifania apareció de la nada, aunque ya pasaba de la medianoche y nadie la había llamado, con hielo envuelto en un trapo y una opinión firme sobre los jóvenes que dicen que están bien cuando claramente no están bien. Lo instaló en el sillón del corredor, le puso el tobillo en alto sobre un cojín y le dijo que si intentaba pararse antes de las 6 de la mañana, ella misma lo volvía a tumbar. Trino la miró. «¿Usted es así con todos? ¿Con todos los que me importan?» «Sí». Y se fue a buscar más hielo. Consuelo estaba sentada junto a su sobrino, con una mano sobre su brazo. No lloraba. Tenía esa forma de querer que no necesita palabras, que se nota en cómo se sienta cerca, en cómo no se separa, aunque ya no hay peligro inmediato. Evaristo los observó desde el umbral del corredor, y entonces fue al cuarto de Consuelo. No por curiosidad, por necesidad. Ella le había dicho antes de que llegaran los vaqueros con Trino, que cuando salió corriendo a la casa grande había dejado la puerta sin llave, que adentro, sobre la repisa junto a la ventana, había cosas de Trino que ella guardaba, algunos documentos, una caja pequeña con cosas del muchacho desde chico. Evaristo entró con una linterna. La casa olía a copal y a leña apagada. Era pequeña, limpia, con esa dignidad especial de los espacios donde la gente vive con poco y cuida lo que tiene. Sobre la mesa había un plato tapado con un trapo. En la pared, una imagen de la Virgen de Guadalupe. En la repisa, junto a la ventana, exactamente donde Consuelo había dicho, una caja de madera, una bolsa de tela, algunos papeles doblados, y debajo de todo eso, casi escondido, un teléfono viejo. Un modelo de hace 6 o 7 años, de esos que ya casi nadie usaba, negro, con la pantalla rayada y el cargador enrollado alrededor, guardado como quien guarda algo que no sabe si va a necesitar, pero no se atreve a tirar. Evaristo lo tomó.
sin batería. Buscó un cargador compatible entre los suyos. Tardó 20 minutos en encontrar uno que sirviera. Lo conectó en el cuarto de visitas y esperó. La pantalla tardó 3 minutos en encender. Tenía el 20% de batería cuando Consuelo lo había guardado años atrás, y ese porcentaje se había conservado en el letargo de la batería vieja como una reserva mínima, suficiente. Evaristo desbloqueó la pantalla. No tenía contraseña. Consuelo le había dicho el patrón de desbloqueo sin que él tuviera que pedírselo, con esa confianza repentina de quien ya decidió que ya no puede cargar esto sola. Entró a los archivos de audio. Había 12 grabaciones. 11 eran voces de niño. Trino de pequeño, cantando algo, riendo, diciendo palabras sueltas con la boca llena. Consuelo guardando los sonidos de una infancia que no era suya, pero que había elegido cuidar. La 12ª grabación no tenía nombre, solo una fecha, la noche del accidente, 48 segundos. Evaristo puso el teléfono junto a su oído y le dio play. Al principio, solo ruido, viento, el motor de un vehículo. Luego, una voz, la voz de Dagoberto, nítida, sin distorsión, con esa calma de quien está dando instrucciones a alguien que ya sabe lo que tiene que hacer. El muchacho no debe aparecer, ¿entendido? No muerto, eso levanta demasiadas preguntas. Desaparecido. Alguien lo recibe del otro lado de la sierra y lo lleva lejos. El dinero ya está depositado. Lo que encuentren en el barranco es suficiente para el acta. Yo me encargo del resto. Una pausa. Otra voz, más baja, que Evaristo no reconoció. Y luego, de nuevo, Dagoberto. Y el testigo. Al testigo lo convencen de que no vio nada. Con lo que le vamos a pagar, va a olvidar hasta su propio nombre. ¿Alguna pregunta? Silencio. Bien, que no haya errores. La grabación terminó. 48 segundos, 5 años de duelo, 5 años de un cuarto cerrado con polvo en el marco, 5 años de una soledad que se murió de tristeza sin saber que su hijo estaba vivo. Evaristo bajó el teléfono despacio. No lloró. No todavía. Se quedó sentado en el borde de la cama del cuarto de visitas, con el teléfono en la mano y la pantalla iluminando su cara en la oscuridad, y respiró. Una vez, otra. Afuera, en el corredor, se escuchaba la voz de Epifania diciéndole a Trino que si no se tomaba el té de árnica, ella misma se lo daba en la cabeza. Y la risa del muchacho, joven, viva. Evaristo la escuchó. Y ahí sí, ahí, en silencio y solo, sin que nadie lo viera, lloró. Y aquí entre nosotros, Dagoberto cree que ganó, que movió bien sus piezas, que Evaristo es el mismo hombre roto de hace 5 años. No sabe lo que acaba de encontrar. Eduviges Palomino de Cisneros tenía 81 años y vivía en el cuarto del fondo de la hacienda desde antes de que Evaristo naciera. Era la madre de Soledad, la abuela materna de Tranquilino, una mujer pequeña, de huesos finos y mirada que todavía cortaba, que había sobrevivido a su marido, a 2 de sus hijos y al entierro simbólico de su nieto, con esa fortaleza callada que no viene de no sentir, sino de haber aprendido, a fuerza de años, que el dolor no desaparece si uno se derrumba encima de él. Nadie le avisaba nada, porque todos asumían que ya no necesitaba saber. Ella sabía todo, de todos modos. Evaristo fue a verla a la mañana siguiente, antes del desayuno, antes de que la hacienda terminara de despertar. Tocó la puerta del cuarto del fondo 3 veces, despacio. «Pasa, Evaristo», dijo la voz adentro, sin sorpresa. El cuarto olía a lavanda y a madera vieja, y a ese calor específico de los espacios donde alguien ha vivido mucho tiempo y ha dejado algo de sí mismo en cada rincón. Había una cama angosta con colcha bordada, una mecedora junto a la ventana, una repisa con veladoras y fotografías.
Eduviges estaba sentada en la mecedora, con un rosario entre las manos y la vista puesta en el jardín que se veía por la ventana chica. No se volteó cuando Evaristo entró. «Siéntate», dijo, señalando el borde de la cama. Él obedeció, como cuando tenía 12 años, y venía a contarle cosas que no le podía contar a nadie más. «¿Cómo está el tobillo del muchacho?», preguntó Eduviges. Evaristo parpadeó. «¿Usted sabe? Epifania pasa por aquí todas las mañanas». Una pausa breve. Aunque dice que no dice nada. A pesar de todo, Evaristo sintió algo aflojarse en el pecho, casi una sonrisa. «Está mejor, hinchado todavía, pero puede apoyar». Eduviges asintió despacio sin dejar el rosario. El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de dos personas que llevan mucho tiempo conociéndose y saben que las palabras importantes no necesitan prisa. Fue Evaristo quien habló primero. «Abuela». Era la primera vez que la llamaba así desde el entierro de Soledad. Eduviges dejó de mover los dedos sobre el rosario. «Lo encontré», dijo Evaristo. El cuarto se quedó quieto. Eduviges no se volteó todavía. Miraba el jardín. Sus manos, sobre el rosario, estaban completamente inmóviles. «¿Cómo está?», preguntó, con esa voz plana, serena, de quien ya había pedido esto en silencio tantas veces que la respuesta no podía sorprenderla. Evaristo sintió que la garganta se le cerraba. «Bien», dijo. «Está bien. Se detuvo. Buscó las palabras y no las encontró porque no había palabras que alcanzaran. «Es buena persona. Trabaja con las manos. Sabe tratar el ganado igual que su abuelo Norberto. Le puso nombre a un toro esta semana». Eduviges soltó el aire despacio, y entonces sí se volvió. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Era el tipo de humedad que viene de sostener algo adentro durante demasiado tiempo y sentir que por fin hay dónde ponerlo. «¿Sabe quién es?», preguntó. «Todavía no». Ella asintió. «Bien», y volvió a mirar el jardín. «Hay que hacerlo bien, Evaristo. Hay que decirle bien, no de golpe, no como un documento». «Lo sé. El muchacho lleva 25 años siendo quien es. Eso no se borra con una noticia, se construye de a poco». Evaristo la miró. En ese momento, sentado en el borde de la cama angosta con la colcha bordada, con la luz de la mañana entrando por la ventana chica, pensó que Eduviges Palomino de Cisneros había sido siempre la persona más inteligente de cualquier cuarto en que estuviera, y que ninguno de ellos se lo había dicho suficientes veces. «¿Usted quiere verlo?», preguntó. Eduviges tardó en responder. «Cuando sea el momento», dijo. «No antes». Una pausa. «Pero dile que la abuela de alguien lo está esperando». Sin decirle quién. A ver qué hace con eso. Evaristo bajó a los corrales a mediodía. Trino estaba ahí, a pesar del tobillo, acomodando sacos de alimento junto al corral mayor, con esa terquedad silenciosa de quien no sabe quedarse quieto. «Te dije que hoy no vinieras», dijo Evaristo. «Vine de todos modos». «¿Puede apoyar el pie?». «Más o menos». «Eso es un no». «Es un más o menos». Trino levantó el siguiente saco, sin drama. «No me gusta deber días de trabajo». Evaristo lo observó un momento. Luego tomó el otro extremo del saco y lo ayudó a acomodarlo sin decir nada más. Trabajaron así un rato, en silencio, con el sol del mediodía cayendo derecho y los mugidos del ganado de fondo. Fue Trino quien habló. «¿Puedo preguntarle algo?», pregunta. «¿Por qué me contrató?». No había desconfianza en la voz, solo la pregunta directa de alguien que prefiere las cosas claras. «Hay vaqueros aquí que saben más que yo. Me eligió a mí. ¿Por qué?». Evaristo siguió acomodando sacos. «Porque vi cómo trabajas», dijo. «Cuando me vio trabajar. Ese era el primer día. Vi cómo caminas, cómo miras las cosas». Una pausa. «A veces uno sabe».
Trino lo miró de reojo. No insistió, pero tampoco descartó la respuesta como si no le importara. Siguieron trabajando, y entonces Evaristo dijo, sin volverse, como si fuera una cosa más entre los sacos de alimento y el polvo del corral: «Hay una señora en el cuarto del fondo de la casa grande. Tiene 81 años. Me pidió que te dijera que la abuela de alguien te está esperando». Trino se detuvo. Lo miró. «¿La abuela de quién?». No me dijo. Silencio. Trino miró el suelo un momento, con esa expresión de quien acaba de recibir algo que no sabe todavía si puede cargar. «¿Cuándo?», dijo. «Cuando quieras». Trino asintió despacio. No preguntó más. Pero esa tarde, cuando Evaristo pasó por el corredor del fondo, vio la puerta del cuarto de Eduviges entreabierta y escuchó, desde adentro, la voz de un muchacho joven contándole a alguien cómo se llamaba el toro que había bautizado esta semana, y la voz de una anciana respondiendo: «Norberto, qué nombre tan bueno». Evaristo siguió caminando. No entró. Algunas cosas no necesitan testigos para ser reales. Yo en su lugar, no sé ni qué hubiera hecho. Tú hubieras entrado al cuarto, o también te hubieras quedado afuera. Evaristo esperó 4 días. No por indecisión, por arquitectura, porque había aprendido, en 52 años de vida y en 5 de duelo, que las cosas que se hacen de golpe y con rabia casi siempre dejan fisuras por donde el culpable se escapa. Quería que cada pieza estuviera en su lugar antes de mover ninguna. Su abogado llegó a la Providencia el jueves por la tarde con 2 colegas especialistas, uno en derecho familiar, uno en derecho penal. Llegaron en un solo coche, sin anunciarse, con la discreción de quien sabe que las paredes de ciertas casas escuchan. Esa misma tarde llegó Próspero Villanueva. El hombre que no había podido ser encontrado durante 5 años bajó de una camioneta en el camino de tierra con el sombrero en la mano y la mirada del que viene a pagar una deuda que lo ha pesado demasiado tiempo. Tenía 61 años, pero parecía más. Ese tipo de vejez que no viene de los años, sino de cargar algo que no es de uno. Evaristo lo recibió en el corredor sur, lejos del estudio, lejos de donde Dagoberto pudiera verlos. «Usted fue el testigo», dijo Evaristo, sin preámbulo. «Sí, señor». «¿Qué vio?» Próspero Villanueva apretó el sombrero. «Vi que el accidente no fue accidente, señor. Vi cómo pararon el coche en el camino. Vi cómo bajaron al muchacho. Estaba vivo. Lo metieron a otra camioneta y se fueron por el lado de la sierra. El carro lo tiraron al barranco después». «¿Reconoció a alguien?» «Al hombre que daba las órdenes, señor. Lo había visto en la hacienda. Trabajaba para el señor Dagoberto». Evaristo respiró despacio. «¿Está dispuesto a decir eso en presencia de los abogados y firmarlo?» Próspero lo miró. En sus ojos había miedo, sí, pero también algo más viejo que el miedo, el cansancio de quien ha vivido demasiado tiempo con la boca cerrada y ya no aguanta el peso. «Sí, señor», dijo. «Estoy dispuesto». La reunión se convocó para el viernes a las 10 de la mañana. Dagoberto recibió el aviso la noche anterior. «Asunto urgente relacionado con la administración de la Providencia. Se requiere tu presencia con tus representantes legales. Nada más». Dagoberto llegó puntual, con sus 2 abogados de siempre y esa sonrisa calibrada que usaba como armor. Lo que no esperaba era encontrar en el comedor, además de los abogados de Evaristo, a Próspero Villanueva sentado junto a la ventana. La sonrisa duró exactamente 2 segundos después de verlo. Luego desapareció. «¿Qué hace este hombre aquí?», dijo Dagoberto, con la voz todavía controlada. «Vino a completar su declaración», dijo Evaristo, desde la cabecera de la mesa. «La que no pudo dar hace 5 años. Eso es ridículo. Ese hombre es un jornalero que...» «Siéntate, Dagoberto». No fue un grito,
Fue peor. Fue el tono de alguien que ya no necesita gritar porque ya tiene todo lo que necesita. Dagoberto se sentó. El abogado penalista de Evaristo puso sobre la mesa 3 cosas: la declaración firmada de Próspero Villanueva, una transcripción del audio del teléfono viejo y una copia del expediente del accidente con las 3 inconsistencias marcadas en rojo. Luego puso el teléfono en el centro de la mesa y le dio play al audio. La voz de Dagoberto llenó el comedor. El muchacho no debe aparecer, ¿entendido? No muerto. Eso levanta demasiadas preguntas. ¿Desaparecido? El abogado de Dagoberto intentó hablar. El abogado de Evaristo lo interrumpió con la calma de quien lleva 4 días preparándose para este momento. Dagoberto miraba el teléfono en el centro de la mesa como si fuera una serpiente. Cuando el audio terminó, el silencio duró varios segundos. Fue Dagoberto quien lo rompió, y lo que salió de su boca no fue negación, ni fue disculpa. Fue lo que sale cuando la máscara se rompe de golpe y no hay tiempo de elegir. La lógica interna, la justificación que él mismo se había repetido durante 5 años para poder dormir. «Lo hice por la hacienda», dijo, con una voz que sonaba casi a convicción. Tranquilino iba a dilapidarla. Era un muchacho sin cabeza, sin criterio, que iba a heredar 4.000 hectáreas y las iba a desperdiciar en 10 años. Yo llevo décadas construyendo esto, décadas cuidando lo que tu padre dejó. Tú te hundiste en el luto y yo seguí aquí. Yo merecía... ¡Para! La voz de Evaristo cortó el aire. Dagoberto paró. Soledad murió, dijo Evaristo despacio, con cada palabra puesta en su lugar como piedras. Mi esposa murió de tristeza porque creyó que había perdido a su hijo. Y tú estabas aquí, en esta mesa, en este estudio, firmando documentos y dando el pésame y durmiendo en esta casa mientras ella se apagaba. El comedor estaba en silencio total. Hasta los abogados de Dagoberto se habían quedado quietos. Yo no quería que... No me interesa lo que querías. Evaristo se levantó. Lo que sigue ya no lo decide ninguno de los dos. Lo deciden ellos. Señaló a los abogados. Y lo decide un juez. El abogado penalista tomó la palabra y explicó, con precisión y sin crueldad innecesaria, los cargos que se estaban preparando: privación ilegal de la libertad, fraude familiar, daño patrimonial, falsedad de declaraciones ante autoridad, que la resolución cautelar sobre la providencia sería impugnada esa misma tarde con base en las nuevas evidencias, que los bienes personales de Dagoberto quedarían sujetos a medidas precautorias mientras durara el proceso. El abogado de Dagoberto intentó negociar. Dagoberto intentó comprar. Ofreció devolver su participación en los lotes de la sierra, retirar la resolución cautelar, firmar lo que hiciera falta. Demasiado tarde, dijo el abogado de Evaristo. Luego Dagoberto intentó irse. Se levantó, recogió su saco del respaldo de la silla, dio 2 pasos hacia la puerta del comedor. Y en ese momento, la puerta se abrió desde afuera. Epifania entró con una charola como si nada, con café y pan dulce para los presentes, porque según ella una reunión sin café era una reunión mal hecha, y nadie la había convencido de lo contrario en 68 años. Dagoberto chocó con la charola. El café no se derramó de milagro. Epifania lo miró de arriba abajo con la dignidad de quien acaba de ser interrumpida en una misión importante. «Con permiso», dijo, y siguió entrando como si Dagoberto fuera un mueble mal puesto. Dagoberto se quedó parado en el umbral. Los 2 policías municipales que el abogado penalista había coordinado para estar fuera de la hacienda a las 10:30 llegaron exactamente a las 10:30. Dagoberto salió de la Providencia por la puerta delantera entre 2 uniformados, con el traje todavía bien puesto pero sin la sonrisa. Evaristo lo vio desde el corredor. No dijo nada. No hacía falta.
Adentro, en el comedor, Epifania servía café, como si esto fuera un martes normal. Le puso una taza a Próspero Villanueva sin que él la pidiera, y cuando él le dio las gracias, ella le dijo que no tenía nada que agradecer, que el café era de la hacienda, y la hacienda era del señor Evaristo, y el señor Evaristo era buena persona. Así que por extensión, el café también era de buenas personas. Próspero la miró sin entender del todo. «Así es ella», le dijo el capataz desde el otro lado de la mesa. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que Dagoberto nunca imaginó que el teléfono viejo seguía guardado, que una mujer que no tenía por qué guardar nada lo guardó de todos modos, por instinto, por si acaso, como hacen las personas que saben, sin que nadie les enseñe, que la verdad necesita testigos». Evaristo esperó una semana para decirle la verdad a Trino, no porque dudara, sino porque Eduviges tenía razón. Hay cosas que no se dicen de golpe, como documentos. Hay cosas que se construyen de a poco, como casas. Durante esa semana, Trino siguió viniendo a los corrales. El tobillo mejoró al tercer día y al cuarto ya no se notaba que había pasado algo. Trabajaban juntos todas las mañanas. Hablaban poco y hacían mucho, que es la forma más honesta de conocer a alguien. Evaristo aprendió que Trino leía cuando podía, que le gustaban las noches de lluvia, que se reía de las cosas equivocadas en el momento equivocado, que tenía una paciencia extraordinaria con los animales y muy poca con la injusticia. Igual que Soledad, pensó Evaristo más de una vez, y tuvo que mirar hacia otro lado. Lo llevó al estudio el sábado por la mañana. Consuelo estaba ahí también, sentada en la silla junto a la ventana, con las manos sobre las rodillas, y esa quietud de quien lleva 25 años cargando un secreto, y finalmente se lo van a quitar de encima. Trino miró a su tía, miró a Evaristo. Algo en el cuarto le dijo que esto no era una conversación de trabajo. «Siéntate», dijo Evaristo. Trino se sentó. Evaristo no empezó por el principio, empezó por donde tenía que empezar, por Soledad, por una mujer que había elegido el nombre Tranquilino porque le gustaba cómo sonaba, que bordaba los sábados y cantaba desafinado, y tenía una manera de decir las cosas difíciles que hacía que parecieran menos difíciles. Habló de ella durante 10 minutos. Con una voz que no temblaba, porque ya había llorado lo suficiente esa semana para poder hablar ahora sin derrumbarse. Trino lo escuchó sin interrumpir. Luego, Evaristo puso el expediente del accidente sobre la mesa, y el teléfono, y la transcripción del audio, y habló. Trino no dijo nada durante mucho tiempo después. Miraba el expediente sin leerlo, miraba el teléfono. Miraba a Consuelo, que tenía los ojos cerrados y las manos apretadas sobre las rodillas. «Tía», dijo por fin, con una voz que era casi un susurro. «Tú sabías». «Sabía que alguien te había buscado un lugar seguro», dijo Consuelo sin abrir los ojos. «No sabía quién eras, no quise saber, porque si sabía tenía que cuidarte diferente, y yo te quería cuidar como mío». Trino la miró un momento largo. Luego se levantó, cruzó el cuarto y la abrazó. Sin palabras, sin drama, con esa sencillez de los afectos que no necesitan explicación. Evaristo miró el retrato del bisabuelo don Abundio sobre la chimenea y dejó que ese momento fuera de ellos. Cuando Trino se sentó de nuevo, tenía los ojos húmedos, pero la postura firme. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Eso lo decides tú», dijo Evaristo. «Nadie te va a obligar a nada, ni a cambiar tu nombre, ni a mudarte, ni a hacer algo que no quieras ser». Una pausa. «Lo único que te pido es tiempo». Trino lo miró. «¿Tiempo para qué?». «Para conocerte». Evaristo se detuvo un momento, buscando las palabras que no fueran ni demasiado ni muy poco. «Perdí 25 años. No te estoy pidiendo que me los devuelvas. Te estoy pidiendo los que vienen». El cuarto estuvo en silencio.
Trino miró el suelo, miró a Consuelo, miró a Evaristo. «Puedo pensarlo», dijo. «Todo el tiempo que necesites». Lo pensó 3 días. Al 4.º día llegó a los corrales a la hora de siempre, con las botas limpias a pesar del camino de tierra, y se puso a trabajar sin decir nada. Trabajaron juntos toda la mañana. Al mediodía, cuando Epifania les mandó la comida, Trino miró el plato y dijo, sin alzar la vista, «El toro Norberto está engordando bien». «Sí», dijo Evaristo, «creo que para la próxima temporada va a estar listo». «Yo también creo». Una pausa. «Voy a necesitar que me enseñe cómo funciona todo esto», dijo Trino. «La hacienda, los números, el ganado fino, no sé nada de nada todavía». Evaristo no respondió de inmediato. Miró el campo abierto, el cerro, el silencioso al fondo, sin nubes, como siempre. «Yo tampoco sabía nada cuando empecé», dijo. «Mi padre me enseñó». Trino asintió despacio, no dijo más. Pero era suficiente. Un mes después, Evaristo firmó los primeros documentos que ponían a Tranquilino Cisneros Palomino, nombre reconstruido, identidad de vuelta, como heredero legal de la Providencia. Los abogados estaban presentes, el notario estaba presente, Eduviges Palomino de Cisneros estaba presente, sentada en la silla que nadie le había ofrecido, pero que todos sabían que era suya, con el rosario entre las manos y los ojos secos, porque ya había llorado lo que tenía que llorar en privado, y esto era otra cosa. Esto era ver las cosas ponerse en su lugar. Consuelo recibió esa misma tarde el título de una casa en el pueblo, escrituras limpias, a su nombre, y una pensión mensual que el abogado describió como vitalicia e irrevocable, que era la manera legal de decir que Evaristo no pensaba retractarse nunca. Consuelo intentó decir que era demasiado. Evaristo la interrumpió. 25 años, dijo simplemente. Ella no dijo más. La noche de la firma, Epifania hizo una cena que nadie le había pedido y que tenía suficiente comida para 20 personas, aunque en la mesa solo hubiera 6. Cuando Trino le preguntó para quién era todo eso, ella respondió, con la cuchara en alto y una expresión de autoridad absoluta. «Para celebrar. ¿Para quién va a ser? ¿O cree que voy a hacer una cena pequeña para un día como este? Con todo el respeto, muchacho, eso sí que no». Trino la miró. «¿Usted sabía quién era yo?» Epifania lo miró de vuelta. Con esos ojos que habían visto pasar 40 años de hacienda y que no se sorprendían con nada. «Yo no sé nada de nada», dijo, con dignidad intachable. «Soy cocinera», y volvió a su olla. Trino miró a Evaristo. Evaristo levantó las manos como diciendo «así es siempre». Y entonces Trino se rió. Una risa joven, limpia, de alguien que lleva mucho tiempo cargando preguntas sin respuesta y acaba de descubrir que algunas, solo algunas, ya tienen dónde aterrizar. Eduviges, desde su lugar en la cabecera, se levantó despacio, fue a la alacena, sacó la cafetera que era solo para ocasiones importantes y empezó a servir el café ella misma, como lo hacía cuando Trino era bebé, y ella todavía no sabía que era su nieto, pero lo cargaba igual, con esa ternura instintiva de quien reconoce sin saber que reconoce. Nadie dijo nada. El café olía bien, la providencia respiraba. Más tarde, cuando los demás ya se habían retirado y la casa quedó en ese silencio cálido que dejan las noches buenas, Evaristo salió al corredor y se quedó mirando el campo oscuro. El cerro, el silencioso al fondo, apenas visible contra el cielo de estrellas. Escuchó pasos detrás de él. Trino se paró a su lado, con una taza de café entre las manos, y miró el mismo horizonte. Estuvieron así un rato, los dos sin hablar, y entonces Trino dijo, sin voltearse, «¿Cómo se llamaba mi mamá?» Evaristo no respondió de inmediato. Sintió que algo adentro de él,
Algo que había estado cerrado 5 años, 10, quizás toda una vida, se abría despacio, como una ventana que cede sin romperse. «Soledad», dijo. Trino asintió. Siguió mirando el cerro. «Bonito nombre», dijo. Y eso fue todo. No hacía falta más. Hay personas que llegan a tu vida por el camino equivocado, en el momento equivocado, sin que nadie las anuncie. Y aún así, llegan exactamente cuando tenían que llegar. Soledad lo habría sabido. Siempre supo esas cosas.